en esta hora. Gloria a Dios. Muy bien, hoy voy a cerrar con un tema que empezamos hace 15 días sobre la adoración cristiana, ¿sí? Hablamos de que la adoración es algo íntimo, ¿cierto? Donde yo vengo y me postro ante el Señor de una manera humilde, donde reconozco su grandeza, su poder. Y vimos tres palabras, una en hebreo que era chahad, que tiene que ver con inclinarse, doblegarse o hacer reverencia. Y habían dos palabras en griego que hemos estado hablando hace 8 días ya, que la primera era proscuneo, que también tiene que ver con ese postrarse ante una deidad o ante un soberano o ante una autoridad o mandatario, ¿sí? En nuestro caso nosotros entendemos de que es para el Señor, ¿cierto? ¿Sí? Recordamos lo que hizo la mujer cuando vio que Jesús entró a la casa del fariseo. Dice que inmediatamente ella se inclinó, se tiró a los pies de Jesús y empezó a besarlo y empezó allí con su cabello tan a secar sus pies, regó el mejor perfume, bueno, etcétera. Entonces eso fue un acto de adoración en extremo, ¿cierto? También la adoración tiene que ver con eso, amar en extremo. Y pregunto, ¿cuántos amamos a Dios? Amén. Y la otra palabra tiene que ver con servicio, que la palabra en griego es latreuo, ¿sí? Resulta que con nuestro servicio, o sea, latreuo, eso se vuelve un acto de adoración a Dios, ¿sí? Pregunto, ¿cuántos queremos servir al Señor? ¿O a cuánto nos gusta servir a Dios? ¿Sí? Y vimos unos textos donde dice que tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento nos da claridad de que nosotros fuimos creados para darle gloria a ¿quién? A Dios. ¿Y de qué manera? A través de nuestra vida, con nuestra obediencia, pero también con nuestro servicio a Él, con lo que yo haga para el Señor. Es importante entonces que usted y yo entendamos de que hay razón de ser en este tiempo, o sea, su vida o mi vida tiene un propósito acá en la tierra, ¿sí? Y es poder a través de nosotros poder dar a conocer que Jesús es nuestro Señor, que es nuestro Salvador y que a través de lo que Él ha hecho en mi vida siempre le vamos a dar ¿qué? La gloria al Señor, ¿cierto? También vimos de que debemos ser ¿qué? Coherentes entre nuestra forma de vivir y de rendir culto a Dios. O sea que la idea es que seamos coherentes. Si yo digo ser cristiano, evangélico, o que profeso una fe, o que soy un hijo que tiene claro sus convicciones que Dios es real, pues la idea es que nosotros podamos dar testimonio de esto, ¿sí? Que yo pueda cada día buscar tener una vida transformada y darla a conocer en las personas, ¿cierto? A través de mi vida, ¿sí? Y lo que vemos es que Cristo en el tiempo de Jesús cuestionó mucho lo que era la falsa religiosidad. ¿Se acuerda que hubo un texto que leíamos donde el Señor les decía: hipócritas, fariseos, ustedes dicen amar a Dios, ¿cierto? Con sus labios me honra, pero su corazón está lejos, ¿sí? Entonces el Señor Jesús atacó eso. Es decir que por yo ser religioso no quiere decir que yo sea mejor que otros, ¿sí? Lo que realmente nos va a hacer a nosotros mejores es primero cuando yo realmente estoy teniendo una vida que le agrada ¿qué? A Dios, ¿sí? Que tiene una vida santa, una vida en obediencia al Señor, vive para Él. Bien, ahora yo hoy quiero hablar en tercer lugar distintas maneras de adorar. Distintas maneras de adorar. Y eso es con el propósito de aclarar que la adoración se divide en tres categorías, ¿sí? La primera es la adoración en privado, ¿sí? Ahorita vamos a ampliar un poquito en ello. La segunda es la adoración colectiva, o sea, como iglesia, ¿sí? Congregación. Y la tercera es la adoración mediante el servicio cotidiano, que tiene que ver con esa palabra griega, ¿cuál? Latreu, no se le olvide, latreu. Proscuneo es de postrarse, humillarse, besar los pies del Señor en adoración, ¿sí? Pero el latreo tiene que ver con actos de servicio. Muy bien, entonces vamos a mirar según qué nos dice la Biblia. Entonces, de acuerdo a estas distintas maneras de adorar, que la primera en este sentido vamos a ver, y es la adoración privada, que tiene que ver con esa
Adoración íntima. Esa devoción que usted tiene cada día hacia Dios, donde usted saca un tiempo para usted orar, leer la Biblia, lo que nosotros llamamos el devocional personal. ¿Cuántos nos gusta hacer el devocional? Amén. Que de hecho, o sea, es importante que todos lo hagamos, ¿sí? Donde usted cada mañana usted y yo nos levantemos y lo primero que hagamos es ir a la presencia de Dios y adorarlo a Él, leer la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, cuando se empieza a orar, eso se vuelve un acto ¿de qué? De adoración, porque usted le está dando ese primer momento al Señor. Recuerde que Jesús dijo en Mateo 6:33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas. O sea que Jesús mismo le está diciendo, primero tiene que ver esa adoración que privada, en secreto, donde vamos a estar con el Señor. Vamos a un texto en primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 7. Adora al único que nos da todas las cosas, ¿en qué? En abundancia, mire qué especial, para que las disfrutemos. Pero empieza diciendo, adora al único que nos da ¿qué? Todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Les voy a hacer una pregunta a manera de reflexión. ¿Usted disfruta, por ejemplo, cuando usted ve que Dios le da un día más y usted puede respirar, ver a las personas que ama? ¿Usted disfruta sus momentos? Claro. Y cuando vamos a la presencia de Dios, con mayor razón, porque por la gracia del Señor podemos acercarnos, dice la Biblia, confiadamente ante el trono de la gracia. Que inclusive Jesús también en Mateo 6:6 le dijo a los discípulos: mire, cuando ustedes oren, entra al secreto, o sea, es una adoración ¿qué? Privada. Entra en secreto, allí en ese cuarto donde usted se encuentra, cierre la puerta y el Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Es decir, que Dios le agrada cuando usted y yo vamos a Él a solas y lo adoramos, ¿sí? Cuando nos rendimos ante su presencia. Entonces, en la oración, usted y yo como cristianos le hablamos a Dios, ¿sí? Y escuche, y la palabra de Dios le habla al hombre. Cuando usted dice, bueno, Señor, yo quiero que me hables, yo quiero que me enseñes algo, yo quiero escuchar tu voz. Por eso es bueno que usted use la palabra, la oración y la adoración. ¿Por qué? Porque cuando usted adora a Jesús, bueno, usted está ahí en intimidad, pero ya después Dios le va a guiar a la palabra y el Señor le va a hablar a su corazón. ¿Cuántos cuando cogemos la Biblia y la leemos ahí en devoción, Señor, háblame, escuchamos la voz del Señor allí? ¿Amén o no amén? Sí, que inclusive algunos están esperando como algo por allá extraño, sobrenatural, y bueno, no estoy diciendo que Dios no puede hacerlo, Él sí lo puede hacer, pero Él tiene distintas maneras de obrar. Pero la palabra más segura es la que está ya escrita, está revelada allí. Y cuando yo leo la Biblia, la palabra misma me está hablando ahí, porque la palabra es la voz de Dios allí para nosotros, ¿sí? Por eso es el manual. Entonces, usted y yo en ese momento de estar en adoración privada es donde usted y yo venimos a traer alabanza, ¿sí? Donde nos presentamos con acción de gracias, dice el Salmo 100, vengamos ante su presencia con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarlo, bendecir su nombre. Y cuando hablamos de esa alabanza, eso tiene que ver con engrandecer al Señor. Yo no sé si usted da gracias a Dios cuando usted ve un nuevo día, un despertar, un nuevo amanecer, ¿cierto? Y uno ve cómo todo lo que hace Dios, eso es maravilloso y es un motivo para yo bendecirlo a Él. Por eso entonces dice, adora al único Dios, porque nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Cuando usted vaya a trabajar, disfrute ese momento, dele gracias a Dios por ese trabajo, dele gracias a Dios por ese empleo que tiene, o ese ingreso, esa forma de usted sostenerse. Bien, ahora mire lo que dice, vamos a ver un ejemplo claro en la vida de Jesús en cuanto a este punto de que el Señor tenía un tiempo de devoción o de adoración o adoración en privado. Hay unos textos,
Marcos 1:35. San Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí ¿qué? Oraba. ¿Qué hacía Jesús muy temprano? Se iba a orar. Vuelve y le dice, lo leo, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea que el Señor amaba estar a solas con Dios. Por eso siempre la invitación es que usted y yo vayamos todos los días a la presencia del Señor, adore, porque recuerde, la Biblia dice que Dios está buscando ¿qué? Adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. O sea, que lo hagamos con sinceridad, porque cuando usted y yo estamos en privado, donde nos mostramos tal como somos, ¿sí o no? Y donde usted se presenta ante el Señor, es algo más íntimo, es algo más allí de usted y Dios, donde usted no le puede esconder ni ocultar nada al Señor, porque Él todo lo ve. Lucas 5:16, San Lucas 5:16, también dice, mas Él se apartaba a lugares desiertos y ¿qué? Mire que a Jesús le gustaba tener tiempos ¿qué? A solas. O sea que Jesucristo es el mayor ejemplo de esta oración privada, de esta adoración privada, donde Jesús participó a solas con el Señor, estuvo a solas con Él. Ahí mismo, más adelante, en Lucas capítulo 6, versículo 12. San Lucas capítulo 6, verso 12 dice, en aquellos días Él fue ¿a dónde? Al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. O sea que había momentos en que el Señor también pasaba toda la noche en oración. Y había un lugar que le gustaba ir. ¿A dónde? Al monte. ¿Sí? Una vez tengo una enseñanza que llama así el lugar preferido de Jesús. ¿Y cuál era ese lugar preferido de Jesús? El monte. Ir allá solas a la presencia de Dios. ¿Cuál es ese lugar preferido para usted en estos días? ¿Será ir a otros lugares? Algunos nos gusta pasear, algunos nos gusta conocer otros lugares de aquí de Colombia o tal vez del mundo, etcétera, ¿cierto? Así como nos gustan ir a diferentes lugares o estar en otras casas, por ejemplo, con la familia, ir a un parque, etcétera, o sentarnos en una sala y compartir todos. De esa manera como usted disfruta ese momento, también tiene que ser con Dios. Que usted pueda decir, ese momento de estar a solas con Dios es lo mejor. ¿Cuánto lo creen? Es lo mejor. Venir a un culto es lo mejor. ¿Cuánto les gusta venir aquí al servicio? Amén. Disfrutar estos momentos. Cuando estamos adorando, disfrute, porque por eso leíamos al principio primera Timoteo 6. Adora al único que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, hermanos. Mientras nos permitan estar aquí congregados, hay que disfrutar ese momento. Amén. Yo no sé cuando usted estuvo hace un año sin poderse congregar. Eso no, a veces habían hermanos que me llamaban y decían, pastor, eso no es lo mismo, eso virtual, eso es muy difícil, no, y a algunos se les hizo difícil porque algunos no manejan bien la tecnología, otros aprendieron a los trancazos, pero es verdad, no es lo mismo. Sin embargo, había que disfrutar ese momento, ¿sí o no? Porque eso era lo que el Señor permitió en ese instante, ya ahorita con mayor razón, porque es algo donde venimos y nos presentamos ante nuestro Dios, ante el majestuoso, el poderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Mateo 14:23 también nos habla de que Jesús después dice, despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ¿qué? Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Cuando yo leí este texto, siempre me ha causado curiosidad, porque algunos tenemos muchas excusas para decir, no, es que orar ahora en la noche, por ejemplo, vigilar o madrugar, no, es que el trabajo, mucho trabajo, estoy cansado, estoy agotado. Pero ¿sabe algo? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que Jesús mantenía relajado? Jesús tenía una agenda muy ocupada. Dice la Biblia que él oraba por los enfermos, él recorría los pueblos, las veredas, las ciudades. ¿Qué hacía? Predicando, sanando a los enfermos,
liberando a los endemoniados, dándoles de comer a los que estaban con hambre, porque el Señor les dio de comer a muchos, y no a 2, 3, a miles, a muchos. Y dice que él, después de que despedía a la multitud, él podía tirarse allá. Oh, gracias, Señor, ya acabé este día. No, dice que se iba a un lugar aparte y ¿qué? Y oraba. O sea que el Señor le dio importancia a ese momento de adoración a solas con Dios. Y eso es importante porque nos da a entender que por muy cansados que estemos o por muchas actividades que hagamos, siempre hay que estar a solas con el Señor, hermanos. Darle esa prioridad a Él. Dar ese momento de yo ir ante la presencia del Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Decirle: Señor, renueva mis fuerzas. Darle gracias por ese día que me has permitido vivir. Hermanos, hay muchas razones para yo ir a la presencia y decirle: Señor, aquí estoy. Amén. ¿Cuántos vamos a mejorar en ese aspecto? La adoración privada. Ahí donde si yo aprendemos a conocer a Dios. Ahí donde si yo aprendemos a entender qué es lo que el Señor tiene para nuestras vidas. El segundo aspecto de estas distintas maneras de adorar es la colectiva. Entonces ya vimos la primera, que es la privada. Usted solo en su devocional, en la mañana o en la tarde, en la noche. Hay un salmo, no lo busqué, pero hay un salmo que dice que David adoraba al Señor 7 veces al día. Están en uno de los versículos del Salmo 119. 7 veces al día él tenía un tiempo para adorar a solas a Dios. 7 veces al día. Y él era un rey. Pero él entendió primero ¿quién? Nuestro Dios, nuestro Padre. La segunda manera de adorar al Señor es colectiva. De una manera colectiva. La palabra colectiva o corporativa tiene referencia a un gremio o un conjunto de personas unidas con algún propósito. En este caso se refiere a la iglesia reunida para adorar a Dios. O sea, aquí nosotros. Esto es bíblico. Esto no es algo que de pronto un hombre se le ocurrió, vamos a decir, que aparezcan los templos y vamos a reunir a la gente para que nos entremos y empecemos a adorar un no. O sea, es más, si usted lee el Antiguo Testamento, el Señor mismo fue que diseñó estos espacios así. Por ejemplo, cuando le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo, ¿se acuerdan? ¿Para qué del Señor le dijo que construyera ese tabernáculo? Para que el pueblo entendiera que la presencia de Dios iba a estar en medio de ellos y ellos tenían que reunirse a adorar a Dios. ¿Sí? Y ese lugar el que Dios ha establecido es el que Dios nos permite tener para que nos reunamos de esta manera, la iglesia. ¿Sí? De una manera corporativa. Hay personas que dicen: no, qué pereza ir a la iglesia, no, eso ya no es para este tiempo, hermanos. No podemos dejar, la Biblia dice que no podemos dejar de congregarnos como algunos tienen que por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día que se acerca. Entonces anterior dice: más bien exhórtense, anímense unos a otros para que adoremos juntos, porque aquel día del Señor se acerca. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante esos tiempos de adorar colectivamente? Por un lado, porque entre más estemos unidos, hay algo que se llama la sinergia. Se produce algo especial, y es que eso trae algo en el ambiente, ¿sí? Y empieza a producirse una atmósfera distinta cuando hay un pueblo que adora y se reúne a proclamar el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, hermanos, algo está pasando en el ambiente espiritual. ¿Sí? Y mientras cantamos, adoramos, la Biblia dice que puede haber sanidades, pueden haber milagros, puede Dios sanar a los que están oprimidos o los que están endemoniados, ser libres, porque a través de la alabanza y la adoración en unidad, el Espíritu Santo, la presencia de Dios viene de repente y empieza a hacer cosas que usted y yo nunca quizás nos habíamos imaginado. Porque si usted ve, la Biblia muestra esos hechos, aunque no tengo aquí todos, pero la Biblia muestra eso. Y cuando se reunían allí todos unánimes, de repente vino el Espíritu del Señor y empezó a que todos fueran bautizados y empezó a sentirse algo distinto. ¿Cuántos queremos sentir la presencia de Dios en este lugar? Entonces mira, según el Nuevo Testamento enseña la adoración colectiva pública. Mire Hechos 2:42, texto muy conocido, de Lucas lo registra de esta manera. San Lucas
perdón, Hechos 2:42, de hecho es el autor de este libro, el que escribió este libro. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Dónde hacían esto? En el templo. Y estaban reunidos. Si usted lee más adelante, dice que ¿qué hacían ellos? Del 43, dice, alabando y adorando a Dios. ¿Sí? Y dice que cada día Dios añadía a los que iban a ser ¿qué? Salvos. O sea que mientras estamos adorando, algo Dios está haciendo, va a traer que otras personas lleguen, se unan con nosotros. También esta adoración, allí vemos que pasó algo especial con esta adoración colectiva. Hechos 27. Hechos 27. Dice Hechos 27, el primer día de la semana. ¿Cuál sería el primer día de la semana? El domingo. El domingo. O sea, por eso hay que darle prioridad al servicio un domingo también. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Uy, hermano, ese culto estuvo muy largo, ¿sí o no? El primer día de la semana, ellos también se reunían. Y dice que cuando empezó Pablo a predicar, él alargó el discurso. Y usted no ve que ellos se hayan ido, que si usted lee ese pasaje, no dice que la gente empezó a irse, sino que al contrario, antes estaban todos ahí, reunidos, ¿sí? Donde empezaban a sentir la gloria del Señor de una manera sobrenatural. Inclusive en Hechos es donde se registran más momentos donde el Espíritu Santo llegaba en ciertos momentos y bautizaba a las personas. Empezaban a hablar en otras lenguas, la gente se sanaba, la gente empezaba a arrepentirse. Dice que crecía el número de discípulos y cada día la palabra de Dios se extendía, ¿sí? Y entonces la gente al ver todo eso se sorprendía, decía, uy, ¿qué está pasando? ¿Sabe cómo le decían a los discípulos en ese tiempo? Ahí vienen los que trastornan ¿a quién? Al mundo, porque cuando ellos se reunían, cantaban al Señor, algo pasaba. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, hermanos, que mientras usted y yo estamos reunidos en un lugar como este, o los que están en casa adorando, así las cosas de pronto externamente no estén muy bien, hermanos, mientras nosotros cantamos, algo Dios está haciendo. Mientras nos reunimos acá, algo Dios está haciendo, porque dice la Biblia, Él pelea por nosotros, ¿sí? Entonces, yo no sé cuántos aquí quisieran tener una experiencia sobrenatural con la presencia de Dios. Amén. ¿Y cómo se provoca eso? En estos espacios sin unidad, buscando la presencia de Dios. Porque la Biblia muestra que cuando ellos, por ejemplo, lo que fue el Pentecostés, dice que estaban ellos orando, alabando al Señor, y de repente vino el Espíritu Santo. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que mientras ellos empezaban a adorar, los levitas cantaban, los sacerdotes y todo el pueblo, un momento en que ellos tuvieron que, o sea, no eran ni capaces de resistir en lo que estaba pasando en ese instante. Dice que todos cayeron rendidos ante la presencia del Señor, y hubo algo allí que vino sobre ellos y era la gloria de Dios. Allí en Hechos también dice que después de lo que fue la llenura del Espíritu Santo, también hubo un momento en que mientras ellos cantaban, oraban al Señor, dice que vino la presencia de Dios sobre ese lugar y todos fueron llenos, fueron ministrados. Entonces, la adoración colectiva es algo que produce un ambiente espiritual donde la gloria del Señor se manifiesta poderosamente. Ahora, en Apocalipsis 1:10, Apocalipsis 1:10 dice que el centro de esa adoración colectiva siempre tiene que ser ¿quién? Jesús, ¿sí? Siempre tiene que ser Jesús. Ayer o antier veía un video donde una iglesia en Estados Unidos se desenfocó en adorar lo que era reunirse como iglesia, adorar a Dios juntos.
Y resulta que ya el centro de atracción en ese lugar era los muchachos que salían a tocar y el pastor que salía a predicar. Y entonces todos cuando llegaban, eso ponían lo que uno cuando hay un concierto, tremendo show. Entonces cuando se ve que sale la persona pues importante, entonces ¡pum! Todos se enfocan en él y todo, ¡guau, guau, guau! Entonces claro, resulta que problema por un lado, o sea, del hombre que está allá al frente y del pueblo, al no discernir que esa persona ya se le está robando la gloria a Dios. Porque le gustaba eso, se sentía, oh, wow, wow. Y resulta que ese tipo de personas solo buscan ser ¿qué? Reconocidas, aplaudan. Y se está desviando el sentido de adorar solamente ¿a quién? A Dios. Y lo más triste es que el pueblo o muchos caen en eso también. Entonces cuando esa persona falla o cuando esa persona tal vez le pasa algo, ahí se perdió todo. Algunos vuelven atrás, otros empiezan a cuestionar y etcétera. Entonces, ojo iglesia, ojo, porque siempre el centro de nuestra adoración en un lugar como estos debe ser ¿quién? Jesús. Por eso dice en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando usted y yo vengamos a este lugar, es para adorarlo a Él. Su momento de intimidad es para adorarlo a Él, para usted postrarse ante Él, no ante un hombre. Porque, por ejemplo, el miércoles hablamos de ese, que habrán hombres amadores de sí mismos, que tendrán apariencia de piedad. Ojo, porque desde ahí ya se desenfoca el propósito de reunirnos como iglesia. Y lo ideal es que entendamos que es solo para adorar al Señor. Mira lo que dice Apocalipsis 1:10, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de ¿qué? De trompeta o de trueno, dice también. ¿Qué creen que estaba pasando ahí? Juan estaba teniendo algo sobrenatural, ¿cierto? Donde él les entendió, aquí está la gloria de ¿quién? De Dios. ¿Y acuerdan en el Antiguo Testamento cuando el pueblo empezó a cuestionar a Moisés? Y el Señor empezó a hablarles porque él decía, bueno, dile a Dios que nos hable, dile a Dios que queremos saber que Dios está en medio de nosotros. Ellos están como que ya reclamando eso. Y dice que un momento a otro vino una voz muy fuerte que retumbaba y ellos no podían como contenerse. Y el pueblo empezó a decirle, no, dile, ya entendimos. O sea, hermanos, es que escuchar la voz de Dios, eso es tremendo, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo tengo que entender que cuando yo adoro al Señor, cuando yo vengo ante este lugar, Dios quiere que nosotros también lo conozcamos, pero siempre y cuando vengamos con Él ante esa reverencia. No estamos ante cualquier persona. Cuando Juan estaba allí en la isla de Patmos, tuvo esta visión de una manera sobrenatural y dice que era como un estruendo. Él pudo ver algo sobrenatural allí. De esta manera entonces el Señor quiere que nosotros siempre entendamos que la adoración se centra solo en Él. Por ejemplo, la cena del Señor, ¿quién era el centro? Jesús. Cuando cenamos ahora, ¿por qué lo hacemos de esa manera? Recordando que Jesús hizo por nosotros. Cuando venimos a un servicio como este, estamos recordando que Jesús vino, murió, pero resucitó, ¿cierto? O sea que estamos adorando a un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Avancemos. Y el último punto es la adoración mediante el servicio cotidiano. Para cerrar, qué pena, me regalan 5 minuticos, ¿sí? No, o acabamos de una vez. Me está pasando lo que pasó con el apóstol Pablo, dice que se extendió y se fue hasta la medianoche. No, tranquilo, no los voy a dejar hasta medianoche porque después dijo, oye pastor. La adoración mediante el servicio cotidiano. Entonces hemos visto distintas maneras de adorar. La primera, la adoración ¿qué? Privada. La segunda, la adoración colectiva. Y la tercera es la adoración mediante el servicio cotidiano. Y vamos a leer Romanos 12:1. Romanos 12:1. Mire lo que dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
cuando se habla de ese último aspecto, eso es un aspecto espiritual de adoración. Y el cuerpo de Cristo, en ese sentido, yo como iglesia que le pertenecemos a Él, tenemos que hacerlo con todo el alma. O sea, nuestro servicio a Dios tiene que ser integral, ¿sí? Porque aquí Pablo está diciendo: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros, ¿qué? Cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué se hacía en el Antiguo Testamento? Iban a la presencia de Dios, ponían un altar y entregaban algo en sacrificio, ¿sí? Lo ponían allí. Pero ya en ese sentido somos nosotros. ¿Y cómo tenemos que presentarnos? Físicamente, como un cuerpo, ¿cierto? Un cuerpo santo que le agrade a Dios. Por eso le hablaba a los otros domingos pasados, o sea, que ser coherentes, entonces, con mi obediencia al Señor. Entonces, desde ahí yo ya estoy siendo un sacrificio vivo para el Señor, ¿sí? Entonces, Dios quiere que de esa manera usted y yo podamos venir ante Él, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y ¿qué? Agradable a Dios. O sea que hay una demanda allí, que guardemos nuestra vida siempre en santidad, en obediencia al Señor, no a una religión, sino para el Señor. Y dice que cuando si yo ponemos nuestra vida al servicio de Dios, entonces eso se vuelve también un acto de adoración. Entonces el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y puede usarse lo mismo, tanto la mente y en el momento de servirle al Señor, ¿sí? Mira lo que dice primera carta a los Corintios 10:31. Y vamos a cerrar con este versículo. Dice, primera a los Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis ¿qué? Otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo debe hacerse para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, la adoración genuina es la ofrenda de la vida diaria a Dios. O sea, su adoración es lo que usted y yo siempre hacemos para Él, guardándonos, amándole, viviendo. Pero si Dios nos da la oportunidad de servirle, también hágalo, porque eso se volvió un sacrificio vivo para el Señor. Dios le agrada cuando si yo estamos acá sirviendo en la iglesia, cuando yo le comparto a otra persona del Señor, cuando yo testifico de que Dios es nuestro Salvador, cuando se tiene claro que el Señor le ha hecho un llamado a usted. Entonces de esa manera el Señor ve que este hombre, esta mujer, está haciendo un olor fragante para mí. Entonces termino con esta frase: la oración auténtica no es algo que lleva a cabo en el lugar de reunión de la iglesia. La adoración verdadera es algo que el mundo ve con el templo del Dios viviente, o sea, nosotros, y que cada hecho u obra común y corriente es un acto de adoración. O sea, que la gente vea en nosotros que somos personas que le estamos ofreciendo siempre algo a Dios en adoración. ¿Cómo? Agradándolo a Él, sirviéndole a Él, amándonos los unos a los otros. Que si tengo la oportunidad de testificarle a otros del Señor, lo puedo hacer. Amén. ¿Cuántos queremos hacerlo? Entonces, distintas maneras de adorar. La primera es la adoración en privado, o sea, mi devocional, mi tiempo con Dios. La segunda, la colectiva. Y la tercera, servicio al Señor. Así que siempre nuestro cuerpo debe ser ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Oremos al Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy tú nos has dado la oportunidad de reunirnos, de buscarte, Señor, de venir a tu casa, Señor. Padre, gracias porque esto a ti te agrada, el estar congregados, ya sea en casa o aquí, Señor, todos en un mismo sentir, adorando al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Ayúdanos a entender de que la adoración es algo que siempre tenemos que estar haciendo con nuestro estilo de vida, con nuestra manera de vivir, con nuestras acciones, que cuando hagamos algo siempre lo hagamos para la gloria tuya, Señor. Bendice a la iglesia, guarda a mis hermanos, que no dejemos de adorarte, sino que siempre te busquemos y te adoremos, Señor. Padre, guárdanos de aquí al salir, guarda a mis hermanos,
Y te pido, Señor, que muestres tu gloria cada día a sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale ese fuerte aplauso a Dios. Quiero invitarles a algo, hermanos. Este viernes vamos a poner en práctica esto, tener un tiempo de adoración, de alabanza. Va a ser un culto de oración y adoración. Entonces va a venir un grupo invitado de la Iglesia de Fe y Esperanza allí de Santana. Entonces, para que vengamos, 6:30 de la tarde, vamos a estar aquí reunidos. Y el 19, sábado 19 de junio, va a haber una actividad de jóvenes unida con las iglesias de aquí de la misión, aquí en la ciudad de Cartago. Nos vamos a reunir en la iglesia también allí donde el pastor Cristian. Entonces, para que usted pueda enviar a sus hijos, pueda ponerse en contacto con nosotros o con Juan, para que podamos estar allí reunidos, ¿verdad? Entonces, viernes, tiempo de oración, ¿sí? Donde alabamos a Dios. 19 de julio, culto de jóvenes unidos con la Iglesia Fe y Esperanza de Santana y la Fe y Esperanza aquí de la Cesta. Entonces, para que participemos. Y otro 8 días va a ser la graduación de los niños, de los que han hecho el proceso con el material que se ha estado dando en las escuelas dominicales. Entonces, el próximo domingo en cada servicio en este lugar, ¿cierto? Dios les bendiga. Pasen un excelente día. Todos los que están conectados, Dios les bendiga. Chao, chao. Un abrazo.